Hola, muy buenas tardes, días, noches, dependiendo de donde te encuentres viéndonos. Es un gusto para mí saludarlos. Soy el doctor Francisco Antonio Lira Aguirre, profesor de asignatura de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de ética profesional, tomando en cuenta aristas humanistas y diferentes autores como Paulo Freire, específicamente un libro que se llama Pedagogía de la Autonomía. Este movimiento humanista que es tan importante en los tiempos actuales debido a la proliferación de diferentes problemáticas estructurales que nos aquejan constantemente. Me pareció pertinente hacer una presentación hablando sobre ética profesional y comencemos. Primero que nada hay que entender que la ética profesional exige rigor metódico. No hay esencia sin disidencia, dice Paulo Freire, es decir, que el individuo democrático no puede negarse el deber de reforzar la capacidad crítica del otro, de la alteridad, de la otredad, su creatividad para que ésta, de cierta manera, se vuelva más rigurosa, más epistemológica, como decimos acá los científicos. El rigor metódico para aproximarse a las objetividades y subjetividades humanas. Y claro, aquí planteamos una cuestión de Freire que habla sobre la educación bancaria, cambiarla por una educación problematizadora que genere aprendizajes significativos y recursos cognitivos de orden superior para estos tiempos complejos, perplejos y pospandémicos. Somos sujetos genealógicamente condicionados, nunca determinados, es decir, históricamente necesitamos considerar que la ética exige investigación, formación continua, actualización constante, criticar nuestra práctica. No hay aprendizaje sin investigación, ni investigación sin aprendizaje. Formando nos reformamos y formamos a los demás creando sujetos y no objetos que a la postre serían falsos sujetos u objetos. Parece un trabalenguas, ¿verdad? Pero es interesante tener en cuenta esto. Mientras más rigurosos nos volvemos profesionalmente, mejor hacemos nuestro trabajo y poseemos mayor ética. Aquí les recomiendo un autor, Gramsci, que habla sobre la cuestión de los intelectuales orgánicos. La ética profesional exige el respeto a los saberes de los estudiantes, de los trabajadores, de las personas con las que nos involucramos en la sociedad. Se deben respetar sus prosodias, su sintaxis, su lenguaje, su manera de ser, sus conocimientos y aprendizajes. No querer imponerte, sino realmente comprender, entender y ante todo respetar las diferentes expectativas, necesidades e intereses que subyacen a cada uno de los individuos. Aquí coloco varias recomendaciones. Hay un libro de Bushelhand muy interesante que se llama La sociedad del cansancio y del rendimiento. Como también Elvira Sastre nos habla un poquito de las vulnerabilidades, una autora española que le recomiendo muy buena, de la autoexplotación y Sigmund Bauman con esta cuestión de la sociedad líquida. Estos autores los pongo para entender en el contexto donde nos desarrollamos y donde debemos de ser un poquito, tener principios axiológicos. La ética profesional exige crítica, inquietud, indagación. Necesitamos reconceptualizar el papel humano. Aquí les coloco otro libro, Ser digital de Negrofonte, la analogía entre bufón y payaso, caerse peregrino. Y desarrollar nuestra fuerza holística, espiritual, física, intelectual. Este concepto es de Gerard Lute, de un libro que se llama Liberar la adolescencia. Aquí menciona sobre cómo la fuerza holística, una persona, por ejemplo, física, que se cuida, que se alimenta bien, que hace ejercicio, que duerme a sus horas, que se autogobierna, intelectual, que sabe defender sus puntos de vista con argumentos y no con emociones, terquedades o prejuicios, que se actualiza, que se forma, que lee, que se cultiva, que apoya la alteridad de los demás, y espiritual, que es buena, cordial, generosa, solidaria, empática, que no miente, no engaña, no manipula. Tener esto te permite tener fuerza holística de acuerdo a Lute y te permite desarrollarte con mayor independencia y creatividad en este mundo. La profesión solicita ética y estética, axiología y estilo, pensar adecuadamente, aunque a veces actuemos erradamente. Aquí lo que solicitamos es profundidad en los hechos, no solamente superficialidad de los procesos. Superficialidad de los procesos, quise decir. La ética exige y solicita la corporificación de las palabras con el ejemplo. Se exige riesgo, asunción de lo nuevo y rechazo de cualquier forma de discriminación. Como ya lo he venido comentando, la práctica prejuiciosa de clase, raza, género ofende a la sustantividad del ser humano y niega profundamente la democracia. Tenemos autores como
actuales, contemporáneos, como Adela Cortina, que nos habla sobre la porofobia, un análisis interesante sobre el miedo a los pobres. Hannah Arendt, perdón, con el texto de desde el nacimiento, ¿no? O sea, lo que traemos, del lenguaje, lo que heredamos, la educación. Y hablar de donde nos posicionamos, no fuera máscaras, o sea, no tener algunas barreras o caer en cuestiones de enmascaramiento epistemológico, enmascaramiento discursivo. Y evaluar también exige reflexión crítica sobre pensar la mezcla. Yolanda Ongena menciona que tenemos que pensar en términos de cultura de la diversidad, no solamente en términos de diversidad cultural, o sea, infiere los conceptos, los extrapola, los pone en viceversa. Ver el error como transformación y oportunidad, como aprendizaje, y no verlo en términos negativos o peyorativos. Construyamos posibilidad juntos. La ética exige conciencia del inacabamiento, claro. Si yo sé que no soy determinado y genealógica históricamente condicionado, pues también me considero inacabado. Problematizar el presente, el futuro y considerar nuestro pasado, historia, cultura y tiempo. La ética exige el reconocimiento, es decir, podemos superarlo, concientizarnos, sensibilizarnos, hacer el esfuerzo por el conocimiento crítico. La ética exige autonomía del ser, el respeto a la creatividad, ya lo mencioné, a su lenguaje, su gusto estético, su prosodia, su sintaxis. Quien trata con ironía a las personas, a los empleados, a los alumnos, a la gente, que los manda a ponerse a su lugar, al más leve indicio de rebeldía, así como el huir el cumplimiento de los límites de libertad, transgrede principios fundamentales éticos para con la formación inacabada y la existencia. Se fundamentan transgresiones del ser. Nadie escapa al juicio de nadie. Aquí pongo un ejemplo. Ningún trabajador escapa al juicio de su jefe, ningún jefe al juicio de sus trabajadores, ningún estudiante escapa al juicio de sus docentes, ningún docente al juicio de los estudiantes. Digamos que ningún padre de familia escapa al juicio de sus hijos y tampoco ningún hijo escapa al juicio de sus padres de familia. No obstante, eh, el buen juicio nos trae ventajas sociales. El peor juicio, claro, es el que considera profesional ausente. Todos dejamos huellas en espacios evaluativos. La ética profesional exige humildad, tolerancia y lucha en defensa de los derechos humanos. Considerar el autocentrismo, considerarlo, dignidad al ejercicio de nuestras prácticas profesionales independientemente del área de conocimiento en el que te encuentres. Considerar las simetrías, la lucha como categoría histórica, formas. La ética exige también la aprehensión de la realidad, de construirnos, reconstruirnos. Somos artísticos, políticos, morales, axiológicos, epistemológicos. La memorización, aquí no la satanizamos, pero tenemos que considerar que tenemos que generar significados contextuales, vivenciales, relevantes, emergentes, que se vinculen con la vida cotidiana y generen experiencia, cambio, que generen realmente una transformación. Porque la supresión epistémica de un profesional en nombre del respeto de otro o de otra persona tal vez no sea la mejor manera de respetarlo. O sea, máscara. Decir, soy humanista cuando soy constructivista o conductista. ¿Me explico? Si soy humanista, constructivista, conductista, de una manera, adelante. Como dice Gobe Lincoln o diferentes autores, si no quieres compartirlo o promoverlo, simplemente respetarlo. La ética exige alegría y esperanza, no caer en fatalismos sociales ni educativos, involucramiento y lazos, ser consciente de las contingencias, inherencias y los silencios construidos de la vida social. Ante todo, se exige la ética que el cambio es posible. Se convoca a la imaginación, a la intuición, a la capacidad para conjeturar, para comparar, para avanzar. Como sujetos debemos saber sin que esta curiosidad que nos mueve, que nos inquieta, que nos inserta, no aprendemos, no buscamos, no avanzamos, no nos transformamos ni a nosotros, ni caer en una ipsedad, ni al otro, ni a la alteridad. Obviamente todo lo que le estoy diciendo tiene que ser aplicado de manera sustantiva. De nada sirve quedarnos en lo discursivo. La ética es una especificidad humana, es generosidad. Sé que se dice que no
razón para avergonzarme de algo. Se exige compromiso. No es como una cuestión de que saliéramos a la lluvia sin mojarnos. Si nuestra opción es humanista, democrática y progresista, no debemos tener prácticas profesionales o laborales coercitivas, autoritarias ni elitistas. La ética también exige comprender que la formación y la educación como proceso multidireccional, típicamente social, específicamente humano, son formas de intervención en el mundo. Es decir, los criterios modernizadores, como exclusión, clasificación, homogenización, generalización, estandarización, reproducen una ideología. Hay que buscar su desenmascaramiento. No puedo ser profesional si no me percibo cada vez mejor en mi práctica, que no puede ser neutra, que exige de mí una definición, una toma de posición, una ruptura epistemológica. Para los que no estamos muy familiarizados con la cuestión del término epistemología, epistem significa conocimiento, logía, estudio, es estudio u origen del conocimiento. La palabra epistemología. La ética exige libertad de autoridad. Hay gente que confunde libertad con libertinaje, autoridad con autoritarismo. Dice Freire en el 97, en Pedagogía de la Autonomía, la libertad se ejercita asumiendo decisiones. El problema del sujeto democrático es cómo trabajar esto para que la necesidad de límites se asuma éticamente por la libertad y también por la autoridad. La ética exige una toma consciente de decisiones, es saber escuchar y hablar, que son dos artes fundamentales, y reconocer esta diversidad mencionada. Disponibilidad para el diálogo, que es también como la educación, va en muchas direcciones, es social y humano. No hay razón para avergonzarnos si desconocemos algo, tener apertura, disponibilidad hacia la vida, desafíos profesionales necesarios en la práctica laboral. Y voy a leer esta frase textualmente, que es hermosa, es de Paulo Freire, dice: mi seguridad no reposa en la falsa suposición de que lo sé todo, de que soy lo máximo. Mi seguridad se funda en la convicción de que algo sé y de que ignoro algo, a lo que se junta la certeza de que puedo saber mejor lo que ya sé y conocer lo que aún ignoro. Mi seguridad se afirma en el saber confirmado por la propia experiencia de que sin mi conclusión de la que soy consciente, sintiente y pensante, añadiría, atestigua de un lado mi ignorancia, me abre el otro camino para conocer. Brutal, tremenda, contundente frase de Paulo Freire. Por eso no hay que avergonzarnos. Sé que ignoro. La ética exige querer bien a las personas, no obstante, la afectividad no nos asusta, no obstante, la afectividad tenemos que tener en cuenta que no puede permitirse que interfiera en el cumplimiento ético del deber laboral. Cuanto más riguroso y metódico nos volvemos en la práctica, tanto más alegres y esperanzados nos construimos. Tener cuidado con los juicios de excelencia. Y la arrogancia no es señal de competencia, ni la competencia es señal de arrogantes. Hasta aquí, eso sería todo de mi parte. Les agradezco mucho la escucha. Aquí tienen mi correo, francisco-lira@utcj.edu.mx. Si alguien gusta la presentación, mándenme un correo y se la mando con mucho gusto. Es para mí un placer y honor que nos escuchen, que nos compartan, que le den like, que nos ayuden a tener un poco más de visibilización y ante todo promover, difundir la ciencia a diferentes rincones, no solamente de aquí de México, sino del mundo, ¿no? Pensar localmente, pensar lo local, pensar lo global a partir de lo local, localización. Entonces, cuídense mucho, sería todo y los espero en la caja de comentarios para resolver dudas, preguntas y ampliar el diálogo. Que tengan excelente día. Gracias.